Pero qué manía tenía el obispo Díez Madroñero de fervorizar, como decimos en Venezuela, a trocha y mocha, las almas de los residentes de la Caracas colonial. ¿Y los párrocos? ¿Qué me dicen de los párrocos? Vigilaban que en las casas de la feligresía hubiera una imagen del santo patrono para resguardo de la familia que habitaba en la casa. Esa es la razón por la cual aún hoy día se conserva la práctica de colocar imágenes de santos en las entradas de algunas viviendas. Pero quédate conmigo y te cuento la pintoresca historia. La situación de extrema gravedad en Caracas y en general en toda la provincia de Venezuela. Epidemias y pobreza. La de la viruela que diezmaba la población y se enseñoreaba de los grupos indígenas de la provincia, y una extraña tos que ha contagiado a todos. ¿Y los mantuanos de Caracas? Si habían quedado sin esclavitud para labrar sus haciendas y sin padres y hermanos que las cuidasen. Por otra parte, temblores e inundaciones habían arruinado pueblos completos y ocasionado hambre, muerte y pérdida de cosechas. El comercio de exportación de cacao se había visto afectado a raíz del libre comercio establecido en la región de los mares del sur, ni hablar de las plagas que de tanto en tanto afectaban las plantaciones de cacao. Los fondos de la Real Hacienda eran limitados, pero sobre todo era la abrumadora carga por concepto de gastos, pensiones y rentas eclesiásticas lo que castigaba a los habitantes y causaba malestar general. Se pagaban por monasterios, iglesias y hospitales. Lo mismo ocurría con la construcción de templos, ornamentos, vasos sagrados, alhajas, altares. Eso hacía inviable las exigencias del obispo Antonio Díez Madroñero de más contribuciones para los curatos, y así se lo hacen saber los capitulares. Se murmura en el ayuntamiento sobre el enorme caudal que pasa a manos muertas, es decir, a la representación eclesiástica, que se le exige demasiado a quienes mantienen cultivada la provincia. Con la contribución del diezmo a labradores de tierra arrendada, no les queda para subsistir en un año regular de cosecha, lo que ha arruinado a muchos y ha hecho subir la renta eclesiástica. A veces quebraban los arrendatarios de tierras de labranza por no atender sus obligaciones pagando los diezmos, afectando también los bienes de los fiadores, que a veces no alcanzaban, quedando en la miseria las familias enteras. Millares de ejecuciones judiciales en los tribunales. Ya se habla de riquezas en manos de prelados y conventos, y el resto de la población, en su mayoría pobres, tristes y taciturnos, no solo en Caracas, sino en muchos pueblos de la provincia. Evidentemente, la Iglesia entonces tenía mucho poder. Era la época de la temible Inquisición. Se habla de la jurisdicción eclesiástica y de la excomunión cuando algo resulta inconveniente a los intereses de la Iglesia. Hay que andarse con cuidado. El obispo Díez Madroñero dicta órdenes en su libro de edictos y providencias de disciplina eclesiásticas. Todo se circunscribe a una estricta devoción y se exhorta a los habitantes de Caracas a fervorizar sus almas para hacerse merecedores de contemplar la hermosura de la ciudad de Dios. Era obligatorio decorar los portones de las casas con imágenes de santos patronos. Los párrocos cuidarían con celo que cada casa cumpliera la orden y tuviera un santo patrono para resguardo de sus habitantes. Los párrocos andarían provistos de una bolsa con muchas cédulas y escritas en ellas nombres de santos. En la casa que no lo tuvieran, sacarían uno al azar y el que saliera sería el patrono. Así quedaban confirmadas mediante matrículas las feligresías de la Catedral, San Pablo, Altagracia y Candelaria, quedando establecidas como nombres de cuadras advocaciones de la Virgen. Algunas de ellas son Nuestra Señora del Olvido, Nuestra Señora de la Sabiduría, Nuestra Señora del Socorro, Nuestra Señora de la Cantera, Nuestra Señora de la Portería, Nuestra Señora de la Soledad, Nuestra Señora de los Cipreses, Nuestra Señora de las Palmas, Nuestra Señora de Venezuela, Nuestra Señora de Valvaneda, Nuestra Señora del Rescate, Nuestra Señora de Caracas. Y el 30 de enero de 1764, con el advenimiento al trono del rey Carlos III, se declara a Santiago de León de Caracas ciudad mariana.
pasaba de todo en Caracas. Pero en 1763 y antes de la Guerra de Independencia, Santiago de León de Caracas, rodeada de sauces a la orilla del Guaire, con sus miríadas de petirrojos que acompañaban la tierra virgen, brumosa por la espesura verde del Ávila, seguía siendo entonces un lugar hermoso. Así lo confirmaría Humboldt años después de su llegada a Venezuela. Yvette Boy Producciones, Venezuela.